Lucas 17, versículo 6, dice así la palabra del Señor. El Señor le contestó: si ustedes tuviesen fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y sería hecho. Jesús le estaba hablando a los apóstoles y los enseña hoy también, ¿no? Esta palabra que dice: si ustedes tuviesen fe, y que sea como un grano de mostaza, ¿sí? Que Jesús está comparando la fe con una semilla. Y el Señor habló muchas veces y enseñó mucho sobre la fe a sus discípulos, ¿no? Y la importancia de ella. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es como una llave que nos abre puertas de bendición. Nos abre la puerta a milagros, a provisiones, a todas las cosas que Dios tiene para sus hijos. La fe es vital, es clave en la vida cristiana. La fe es uno de los pilares de la vida cristiana, ¿sí? Y el Señor nos enseña en la palabra que la fe es como una semilla, que si la usamos correctamente va a crecer y va a dar muchos frutos. Yo hoy traje unas semillas acá, no sé si las ven. Estas semillas son semillas de naranja. Y estas semillas podrían estar años ahí y no van a dar frutos, porque si esta semilla, para que dé frutos, necesita otros elementos. Necesita la tierra, necesita el agua, necesita oxígenos, los minerales que hay en la tierra, para que empiece a desarrollarse la vida que hay dentro de una semilla y pueda empezar a crecer y pueda transformarse en una planta. Acá tengo una plantita que hace poquito era una semilla de tomate, ahora ya es una plantita porque está en tierra, está húmeda, y de acá a un tiempo dará frutos y vamos a poder disfrutar de los frutos. Pero si la semilla queda sola, no dará frutos. Por eso hoy vamos a hablar de la fe. Cómo tener una fe fuerte, una fe sana, una fe completa, ¿sí? Y esta fe, ¿sí? Una fe, como decía recién, una fe sana, fuerte. Primeramente, para tener una relación, una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La forma de relacionarnos con el Dios es a través de la fe, a través de su Espíritu, ¿sí? Así que hoy vamos a poder aprender un poco más de la fe y que tener esta fe como para decirle a esos montes, a esos problemas: sal de mi vida, sal de mi familia, y que esos problemas salgan en el nombre de Jesús. En una oportunidad vino un hombre a ver a Jesús. Primeramente fue a ver a sus discípulos
fue a ver a los apóstoles para que ellos oraran por su hijo. Porque su hijo tenía ataques de locura, de demencia. Y esto le venía sucediendo desde chiquito. Y fue desesperadamente este hombre a ver a los apóstoles y le pidió que oraran por su hijo. Y ellos oraron 1, 2, 3 veces y su hijo no cambiaba, su hijo no sanaba, no era libre. Entonces este hombre fue a ver a Jesús y le dijo: he traído a mi hijo para que ore por mi hijo, y nada ha sucedido. Y Jesús se enojó con los discípulos, con los apóstoles, y le dijo: ¿por qué tienen tan poca fe? Y después, cuando pasó esto, Jesús oró por este muchacho, fue libre, se lo devolvió a su padre. Y después a la noche los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué cuando oramos no pudimos liberar a este muchacho? ¿Por qué este muchacho no fue sano? Y Jesús le contestó, esto está en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, dijeran a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada será imposible. Jesús le vuelve a hablar de la fe, le vuelve a comparar la fe con un grano de mostaza. ¿Y por qué el grano de mostaza? Porque es una semilla muy chiquitita. Y Jesús dijo: si ustedes tuviesen una fe así, dirían a este monte: córrete, y nada les sería imposible. Pero Jesús le recriminó, le dijo: por vuestra poca fe. Ahora, los apóstoles, los discípulos, caminaban con Jesús, andaban con Jesús, creían en Jesús. Ellos lo veían todos los días hacer milagros a Jesús. Y sin embargo Jesús le dice: por vuestra poca fe. Ellos tenían una fe, pero su fe era una fe débil. Era una fe incompleta. Ellos necesitaban que su fe sea fortalecida. ¿Sí? Y hoy es el tema que quiero enseñarte. Y hablar de la fe es un tema muy grande y muy importante. Así que, si Dios lo permite, vamos a estar hablando hoy, y el miércoles voy a estar completando este tema. ¿Cómo poder tener una fe sana? Una fe fuerte, ¿sí? Para poder orar y que nada nos sea imposible, ¿sí? Así que una fe completa, una fe sana. Hoy vamos a ver la primera parte y quiero empezar diciéndote que la palabra fe en hebreo se compone de 3 palabras. O sea, 3 palabras, 3 significados es lo que compone la palabra fe, ¿sí? Y la primera es creer. La segunda, confiar. Y la tercera, obedecer. Entonces, te vuelvo a repetir. En hebreo la palabra fe significa creer, confiar y obedecer. Y es lo que quiero hablarte hoy. La primera es
creer. ¿Sí? Y cuando hablamos de creer, hablamos en dos sentidos. La primera es, ¿crees en Dios? Porque recordar que recién leímos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios es el creador del cielo y de la tierra? ¿Que es el creador del hombre? ¿Que es el que le ha dado vida al hombre? ¿Crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida en rescate de muchos, que Él vino a morir en la cruz y que Dios lo resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre y que un día va a venir a buscar a su iglesia, que pronto vendrá a buscar a su iglesia? ¿Crees en esto? ¿Crees en Dios? Si crees, te felicito. Ese es el primer paso, creer en Dios. El segundo paso es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa totalmente distinta es creer en Dios, creerle a Dios. ¿Sí? Mucha gente cree en Dios, pero no todos creen en lo que Dios dice, en lo que Dios declara. ¿Sí? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, habla de la fe y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Hay certeza en tu corazón con respecto a Dios? ¿Tenés la certeza de Dios, que Dios existe, que Dios es real, que es más real que vos y yo? ¿Tenés la convicción en tu corazón de Dios y de lo que Dios declara en su palabra? ¿Crees en Dios? Ese es el primer paso, ¿sí? Tener esa convicción, esa certeza de la realidad de Dios. Como cantábamos recién, que Dios es un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios de lo sobrenatural, un Dios que se muestra como Padre, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Señor y el Salvador. Qué bueno que puedas creer en Dios. Y qué bueno es que puedas creer en Dios, en su palabra, en lo que Él dice. Lo segundo que está relacionado con la fe, con la palabra fe, es la confianza. ¿En quién confiamos? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no confía en Dios, que confía en otras cosas, que pone su confianza en un amuleto, que pone su confianza en una imagen, que pone su confianza en la suerte. Entonces van y juegan a ver si tienen suerte. Ponen su confianza en un animal, en un muñeco. Hoy vemos que mucha gente o en muchos negocios hay un gato con una mano así todo el tiempo. Y uno dice, ¿qué es eso? No, esto es para tal cosa, ¿no?
o en un elefante que le ponen dinero en su trompa para que tenga bendición. Y ponen su confianza en una cinta roja o en el horóscopo. Y yo te pregunto, ¿en qué confías? ¿Confías en Dios? ¿Confías en su palabra? ¿En su amor? ¿En su misericordia? ¿O estás confiando en un amuleto, en una cintita, en un cuadro, en una imagen, en tantas cosas que inventa el hombre? Una parte de la fe es la confianza en Dios. Aún hay mucha gente, y Hollywood le ha hecho creer esto a mucha gente, que hay brujitos o brujas buenas que hacen cosas buenas, y hay algunos que dicen que trabajan haciendo cosas buenas y otras cosas malas. Déjame decirte que la brujería no es de Dios. La brujería y todo lo que tiene que ver con el ocultismo es del diablo. Y el diablo no hace nada bueno. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, lo único que hace es traer maldición sobre tu vida. Así que, si confiabas en el ocultismo, déjame decirte que es abominación, que Dios es ofensivo a Dios. Ofendemos a Dios cuando confiamos, cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas que no sea en Dios. Cuando nos apoyamos en la suerte, estamos ofendiendo a Dios. Déjame leerte una palabra, un versículo, de tantos versículos que hay en la Biblia. Dice en Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación es al Señor. Dios es ofensivo, Dios rechaza, ¿sí? Aborrece, y dice que maldito el hombre que confía en todas esas cosas. Así que déjame darte un consejo. Si vos confiabas y tenías cosas como estampitas, imágenes, cintita roja, horóscopo, cartas y todas esas cosas, yo te animo a que lo puedas romper y tirar a la basura, porque todas esas cosas ofenden a Dios. Si vos confías en Dios, si crees en Dios y querés la bendición de Dios, vuelvo a decirte, si vos crees en Dios y querés la bendición de Dios, quiero decirte que esas cosas ofenden a Dios. Así que sacala de tu casa, no la regales a nadie, porque estás regalando maldición. Romperas y tirar a la basura, pedirle perdón a Dios y poner tu confianza en Dios. Orar y pedir a Dios y decir: Padre, yo voy a creer en ti y voy a poner mi confianza en ti. Y mucho más en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, con este virus y con la economía como está y con tantas situaciones. Poné tu confianza en Dios. Confía en Dios. Y lo tercero que quiero compartirte es la obediencia. La tercer pata, podríamos decir, de la fe. Para tener una fe completa es la obediencia. ¿Sí? Dice el primer libro de Samuel 15:22. Mirá qué linda palabra, dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio
como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Mucha gente hace sacrificios para agradar a Dios. Y Dios dice que la obediencia y prestar atención a su palabra, la obediencia a su palabra y prestar atención a su palabra es mejor que cualquier sacrificio y que cualquier holocausto. Dios espera obediencia. Cuando yo creo en Dios, cuando confío en Dios y cuando obedezco a Dios, eso es fe. Eso es tener una fe completa, una fe en el Señor. Por eso yo quiero animarte en este día a que esa fe, que es como un grano de mostaza del Señor, ¿sí? Que es esa fe para que crezca, se desarrolle y pueda dar frutos. Tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que obedecer al Señor. Y nuestra fe dará frutos. Y vas a poder decirle a los montes, quítate y se quitará. Podrás orar con autoridad, con fe. Y vas a ver milagros. Así que recuerda, creer, confiar y obedecer al Señor. Amén. Permitime orar y recordarte que el miércoles vamos a completar este mensaje, ¿sí? Para que puedas tener una fe sana, una fe fuerte, una fe que puedas orar y puedas orar por